Iglesia de Dios Corrientes. Que me acompañe en la palabra del Señor. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén y amén a la palabra del Señor. Yo no sé a cuántos de los que están en esta noche les gusta pescar. Levanten la mano a los que les gusta pescar. ¿Les gusta la pesca? Bien, porque estoy organizando una salida. No, es una broma. A mí me gusta la pesca, aunque hace mucho tiempo no voy a pescar. Pero en una oportunidad, un hermano de otra iglesia me hizo esa pregunta: pastor, ¿a usted le gusta la pesca? Y yo le dije: sí, soy un excelente pescador. Le dije: sí, me gusta. Me dice: bueno, vamos a ir a pescar tal día, era un feriado, yo tengo una lanchita, dice, y podemos ir a pescar algo. Bueno, le digo, pero yo hace rato ya no tengo ni mi caña, ni mi reel, ya había perdido entre tantas mudanzas que a veces uno tiene en el ministerio, ya no tengo nada. Me dice: no, yo tengo algo, dice, vamos a ir. Bueno, nos encontramos en tal lugar. Él me lleva en su auto para lo que es Isla del Cerrito y vamos a ir a ese lugar a buscar la lanchita, y de ahí vamos a meternos en el río para pescar. Cuando vamos llegando al lugar donde estaba la lancha, yo en mi mente, que había ido a pescar una sola vez, metido sí, en lo que es el río, siempre había pescado de costa, y en esa única oportunidad no la había pasado bien, porque precisamente había ido con otro pastor y era una persona que te llevaba en una barquita a remo, ¿sí? Y esa barquita no era el Titanic ni era una super lancha, y había muchas olas, y la verdad que tenía más miedo de caerme y morir que de pescar algo. Entonces en mi mente había quedado con esa imagen, y yo digo, bueno, aunque sea que tenga una lanchita con un motorcito, ya va a bastar. Pero grande fue mi sorpresa cuando vamos a buscar la lancha y él se mete en una especie de galpón donde guardaban su lancha. Entonces dice: vamos a buscar. Y yo decía: pero ¿cómo vamos a buscar a tierra? Yo esperaba que ya estaba ahí en el río con algunas hojitas, con algo. Y no, vamos porque me tienen que bajar la lancha. Dice: ¿bajar la lancha? Yo no entendía nada. Claro, había sido que ese galpón inmenso era un lugar donde las personas alquilan para que cuiden sus lanchas, y cuando alguien desea ir a pescar, entonces se la retiran. Entonces agarra como una especie de grúa gigante, y de allá arriba comienzan a sacar su lancha. Para mí era todo novedad, en ese momento nunca había visto eso. Y baja la lanchita, lanchita que era una lancha hermosa, grande, con un asiento enorme atrás, con un toldo, con una computadora así enorme que parecía esa sacada de las películas. Entonces yo le digo: esa es su lanchita. Esa es mi lanchita, pastor, me dice el hermano. Me encantaría tener una lanchita como esa, le digo yo, ¿no? Entonces la sacan, la colocan todo, le bajan ahí al agua, nosotros nos subimos, él comienza a navegar, sí, por el río.
Yo me sentía ahí atrás, ¿no? Leonardo DiCaprio en el Titanic, ahí, con el pelo al viento. Y bueno, él llegamos casi hasta Paso de la Patria, imagínense con la lanchita, y fue todo hasta que se abrió así la parte grande del río. Y dice, bueno, yo le voy a preparar, dice, con mis cañitas, porque también tenía cañita. Y saca así una especie de caja con unos riles hermosos, todo nuevo, uno plateado, uno color dorado. Se encarga él de armarlo, no me deja ni que ponga la carnada. Dice, yo le encarno, pastor, usted agarre y tire nomás. Le digo, pero falta que pesque por mí nomás, hermano, ¿no? Entonces, me prepara todo. Tenía un dispositivo, hermano, que servía. Yo no sé si alguno conoce o no. Alguno quizás diga, pastor, eso es reconocido, quizá otro no conoce. Pero tenía como una especie de computadorita allá arriba que le mostraba abajo cuando iban pasando pescados grandes por abajo. Entonces él se iba moviendo y le decía, acá yo estoy viendo si van pasando pescados grandes. Y yo, ¡wow! Tecnología, decía yo, ¿no? Tremendo, toda la tecnología. Tenía la mejor lancha, el mejor reel, toda la tecnología. El problema es que no sacamos ningún solo pescado. No pescamos nada, ni con toda la tecnología. Y bueno, hay veces que en la vida del pescador pasa eso, ¿no? Ahora, ¿saben que a mí me impresionaba ver la cantidad de lanchas en ese galpón? Lanchas y barcos, porque algunos ya eran como mini barcos, ya que estaban en ese lugar, en esos galpones gigantes, quizá alguno conoce. La cantidad de lanchas, de lanchitas, de barquitos que había en ese lugar. Sin duda, algunas salían más caras, algunos tenían más lujos, algunos eran más grandes, otras eran más pequeñas. Pero saben, todas las embarcaciones que habían en ese lugar fueron diseñadas no para estar en un galpón, no para estar en el muelle, sino para estar en el agua. En el agua. Fueron diseñadas no para estar guardadas, no para ser admiradas, no para no correr riesgo de tormentas, de olas grandes, de granizo, sino que fueron diseñadas con el propósito de salir al agua. Llámese laguna, llámese río, llámese mar, llámese como se llame. Cuando nosotros miramos esta palabra que hemos acabado de leer, encontramos a Jesús hablando precisamente sobre la necesidad de no quedarnos en el muelle, de no quedarnos en un galpón, llamándonos para aquello a lo cual fuimos diseñados con un propósito divino. Y encontramos la historia de 3 personas con distintas situaciones, quizás en distintas épocas, en distintos procesos de su vida, pero 3 personas que tuvieron que tomar 3 decisiones, 3 personas que tuvieron que ver la forma de salir del muelle y lamentablemente con 3 personas que se quedaron varados en el galpón, guardados, quizá para ser admirados, quizá para ser vistos. Pero nosotros no hemos sido diseñados por Dios para quedarnos en el muelle, en el galpón, guardados, para no correr riesgo, para no atravesar crisis, para no atravesar tormenta. Hemos sido llamados por el Señor a cumplir el propósito por el cual Él nos diseñó. Y encontramos la historia del primer hombre, el hombre que se ofrece, la persona que le dice al Señor, Señor, yo te voy a seguir a donde sea. A mí se me hace de estas personas que se entusiasman enseguida, de estas personas que a veces no miden o no alcanzan a discernir la magnitud de algo, que se entusiasman rápido en algún proyecto. A mí se me hace que esta persona se encuadra en esta
clase de personalidades de este hombre que le dice: Señor, yo te voy a seguir donde sea, no importa, yo voy a ir con vos, vamos, todos podemos, sí, ¿quién me acompaña? Y el Señor ve quizás su deseo, ve su entusiasmo y no lo desalienta. No le dice: no, mira, vos no me vas a poder seguir, no, esto es mucho para vos, no. El Señor simplemente lo pone en la dimensión que lo tiene que poner. El Señor simplemente trata de mostrarle todo el panorama y le dice: mira que no es como vos quizás estás pensando. Mira que el Hijo del Hombre no tiene quizás un lugar esta noche para ir a dormir. Mira que aunque las aves tienen nido, aunque las zorras tienen su guarida, yo no te puedo ofrecer a vos la comodidad necesaria. El Señor lo pone en contexto, porque hermanos, caminar con el Señor muchas veces se pone incómodo. El caminar con el Señor no es siempre una vida color de rosas. El caminar con el Señor muchas veces es un camino difícil de transitar. Y el Señor le dice a este hombre que quizás tenía una idea ilusoria de que el ministerio con Jesús iba a ser todo hermoso, todo bello y todo una aventura y toda una experiencia. El Señor le dice: fíjate que en el reino de Dios, que seguirme a mí incluye también de una vida rendida, de una vida dispuesta. Y miren, cuando el Señor le habla a este hombre, casi derribando directamente cualquier idea de que en el Evangelio todo es prosperidad, todo es riqueza y todo es bendición, el Señor le asegura y le dice: va a haber momentos donde no todo será ideal. Lo mismo que en nuestra vida, hermano, nosotros no podemos pensar que el Evangelio es un seguro contra todo riesgo. No podemos pensar o creer que en el Evangelio nosotros estamos asegurados para que nada malo nos suceda. Muchos creen que venir a la iglesia o creer en Jesús es estar asegurado, como un vehículo está asegurado contra todo riesgo. Yo no sé cuánto tienen el seguro contra todo riesgo. Creo que la mayoría tenemos contra tercero. Y si no tenés seguro, hermano, arrepentite, pedile perdón al Señor y mañana anda a contratar uno, porque tenés que sí o sí por obligación y por ley andar con un seguro, al menos contra tercero. Pero en el Evangelio, queridos hermanos, el Señor no nos promete que no va a haber incomodidad. En el Evangelio el Señor no nos dice que todo va a ser prosperidad, bendición y viento a favor. A veces comúnmente escuchamos mucho en este tiempo, sobre todo en este último siglo, hermano, donde se ha puesto fuerte lo que es la teología de la prosperidad, donde el Señor te quiere próspero, donde el Señor te quiere rico, donde el Señor te quiere con bendición únicamente. Y muchas personas llegan al Evangelio con esta idea de que Jesús le va a solucionar todos los problemas, de que en el Evangelio no van a tener ningún drama, todo se va a solucionar, todo va a estar bien. Y aunque nosotros sabemos que el Señor nos bendice, amén, que el Señor nos prospera, amén. O sea, sabemos que el Señor prospera, que el Señor bendice. Pero sabemos también que en el Evangelio pasamos muchas veces situaciones como cualquier otra persona las pasa, porque estamos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, como dijo el Señor Jesús, vamos a tener que pasar por muchas situaciones difíciles. Y muchas personas que quizá acceden a un evangelio donde solamente se les promete la bendición, el bien y la prosperidad, tarde o temprano se termina dando cuenta de que ese no es el evangelio de Cristo. Y de que este no puede ser un evangelio aplicable
a todas partes del mundo. Quizá puede ser aplicable en algunos contextos, en algunos lugares, pero ¿qué podemos decir de tantos otros países que en este mismo tiempo, por la causa de Cristo, cristianos están siendo perseguidos, cristianos están siendo asesinados? Hoy no, allá en el tiempo de Nerón, en el tiempo de los romanos, en este tiempo, hermano, en este tiempo, en lugares como África, en lugares como Nigeria, se está matando a más cristianos que en los tiempos de Nerón, por la causa de Cristo. Iglesias enteras se queman con toda su gente adentro, se mata al pastor, a toda la familia y a todos aquellos que no están dispuestos a negar a Jesús. ¿Qué podríamos decirle a ellos entonces? Ese no es el Evangelio. Podríamos decirle, no, entonces vos no estás en el Evangelio de Dios porque no estás prosperado, porque no estás rico, porque no estás bendecido. Es que el Señor en ningún momento nos dijo que ese es el Evangelio. El Señor está diciendo, el Evangelio muchas veces te va a costar la comodidad. Y esto no es para desalentarlos, hermanos, sino para no engañarlos. Esto no es para que se desalienten, sino para que sepan que en el Evangelio también va a haber tormentas, que en el Evangelio también va a haber crisis, que en el Evangelio también va a haber incomodidad, que Dios no nos ha prometido que el camino iba a ser todo fácil, pero sí Jesús nos ha prometido que Él estaría con nosotros siempre. No importa lo que pase, no importa la tormenta, Jesús no te va a dejar. Esa sí es la promesa de Él. Yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Entonces encontramos que este hombre, quizá con toda su disposición, no entendía lo que implicaba seguir a Jesús. El segundo hombre, hermanos, a mí me llama la atención porque en el segundo hombre encontramos que fue Jesús quien lo llamó. Que fue Jesús. Yo no sé si el llamado, porque la Biblia no lo dice, no sé si el llamado de Jesús a este hombre era para ser uno de los apóstoles. No sé si el llamado a este hombre era para ser uno de los 70, no lo sé. Lo único que la palabra del Señor dice es que Él le dijo, sígueme. ¡Qué privilegio! Porque fue de la misma manera que el Señor le dijo a Pedro, que el Señor le dijo a los demás discípulos, le dijo a Mateo, ven, sígueme. Y ellos, dice, agarraron, le dejaron todo y le siguieron. Y encontramos a este hombre que Jesús mismo le dice, sígueme. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Un rabí. Ya he explicado en otro tiempo lo que conllevaba que un rabí te diga, ven y sígueme, sé mi discípulo. Era un alto honor, un gran privilegio el hecho de que un rabí te diga, ven y sígueme. Sin embargo, esta persona tenía algo antes y le dice, primero deja que vaya y entierre a mi padre. Primero déjame, Señor, que vaya y entierre a mi padre. Y cuando uno lee a veces sin entender el contexto, puede decir, qué malo el Señor. Qué injusto lo que Jesús le dice. Este pobre hombre tenía al papá ahí que se había muerto y nadie lo enterraba. Quizás lo tenían allí abandonado y nadie quería taparlo con un poco de tierra. Y lo único que este hombre quería era ir a enterrar a su padre que estaba allí esperando que alguien lo entierre. No estaba pasando eso, hermano. Lo que este hombre en realidad estaba diciéndole a Jesús es, Señor, primero necesito volver a mi casa. Necesito que mi papá parta de este mundo para yo tener la herencia de mi padre y tener la solvencia para poder seguirte. Lo que le estaba diciendo al Señor, quizás, digo yo, no sé, esta es idea mía, no lo dice la palabra del Señor, quizás escuchó lo que el Señor le decía a la otra persona, ¿sí? Que el Hijo del Hombre no tiene dónde dormir, dónde recostar su cabeza, y este otro dijo, no, vamos a necesitar un poco de recursos, vamos a necesitar un poco de colchón económico, porque ¿dónde vamos a comer? ¿Y dónde vamos a dormir? Entonces lo que este hombre le estaba diciendo es, Señor, yo quiero seguirte, pero la palabra clave aquí es, pero
deja que primero. Deja primero que. Señor, yo quiero seguirte, pero primero necesito hacer esto. Y hermanos, en este tiempo, en esta época, en este milenio, ¿a cuántos el Señor llama? ¿Usted cree que el Señor sigue llamando o no? El Señor sigue llamando, sigue hablando. ¿A cuánto el Señor le llama? Le habla. Dentro de una iglesia, fuera de una iglesia, por la tele, por la radio, por alguna persona que se encuentra en la calle, por una persona que está predicando, de alguna o de otra manera, las personas están oyendo el Evangelio, están oyendo el mensaje, el Señor le está diciendo, sígueme. Y saben, hay muchas personas que quizás tienen el deseo, tienen la intención, pero primero necesito hacer algo. Primero necesito arreglar algo. ¿Cuál sería nuestro primero? Pero primero, ¿qué? Señor, te voy a servir, pero primero deja que baje unos kilos de peso porque necesito acomodar un poco mi cuerpo. Señor, te voy a seguir, te voy a servir, pero primero déjame que termine esta serie que está muy apasionante, solamente tiene 55 temporadas, Señor, de 40 capítulos cada temporada, y luego, Señor, te voy a seguir, te voy a servir, pero primero quiero acomodar un poco mi vida, quiero arreglar un poco mi situación. ¿Cuántos primeros hay a veces en la vida de las personas, no? Quizás tienen el deseo de seguir y a veces piensan que quizás tienen el tiempo. Quizás esta persona pensó, bueno, tengo tiempo de seguir a Jesús. Quizás su padre ya era un hombre mayor y habrá dicho, bueno, en un par de años que mi vida se acomode un poco y que pueda seguir a Jesús y estar tranquilo sabiendo de que tengo un cierto solvento económico. Entonces tengo tiempo, pero él no sabía que Jesús tenía un tiempo limitado en esta tierra. Que él estaba un par de años, cumplía su ministerio y la oportunidad se le iba. ¿Quién sabe si este hombre, quién sabe, no lo podemos afirmar, tampoco lo podemos negar, pero quién sabe si este hombre no fue llamado para ser uno de los que vio de cerca los milagros del Señor? ¿Quién podría decir que este hombre no había sido llamado para ser uno de los 70 que fue encomendado por el Señor y a través de su vida ver la obra y los milagros de Dios mientras predicaba y se maravillaba de ver cómo el Señor sanaba, cómo el Señor liberaba? ¿Quién sabe si este hombre que fue llamado no hubiese sido de los que estaban en el aposento alto y hubiese recibido la llenura del Espíritu Santo? Todo en potencial, no lo sabemos. Pero a veces nosotros pensamos también, o las personas piensan que hay mucho tiempo, que tenemos mucho tiempo para seguir al Señor, para comprometernos con las cosas del Señor. Pero primero, Señor, deja. Señor, este año tengo mucho estudio, tengo que preparar mucho mi nivel académico, mis estudios, mis casas, mis cosas, mi familia, mi economía. Pero primero, pero ¿saben qué? Seguir a Jesús, querido hermano, exige prioridad. Prioridad. Y el Señor necesitaba que esta persona le diga, te voy a seguir, Señor. Después veré si hay herencia, si no hay herencia, pero ahora primero te sigo. Sin embargo, quedó en el camino. En tercer lugar, encontramos a otro hombre que le dice, Señor, yo quiero seguirte, pero primero deja que vaya y me despida, que me despida de mi familia. Y aquí también, si a veces no entendemos bien el contexto, la historia, la cultura, vamos a decir, ¿por qué el Señor no le deja que vaya y se despida, pobre de su familia? ¿Sí o no? A veces leemos y decimos, ¿por qué el Señor no le deja si lo único que tenía que ir y decirle a la familia, nos vemos gente, me voy a seguir a Jesús? Y ya le seguía. Pero hay algo más profundo porque
Si nosotros miramos a la persona de Jesús, si miramos la palabra del Señor, lo vemos a lo largo de todos los evangelios, nos vamos a encontrar con que en ningún momento Jesús estaba en contra de las cuestiones familiares. De hecho, Pedro estaba casado. El mismo Señor le sanó la suegra. Fíjese cuánto amor tenía Jesús en su vida, que le sanó hasta la suegra de Pedro. Es decir, que el Señor no estaba en contra de una cuestión familiar. No, o la familia o yo, no. Había algo más profundo que lo que el Señor estaba queriendo hacer y enseñarnos en este tiempo. Porque dice la palabra, hermano, que Jesús conocía a las personas y sabía lo que había en su corazón. Es decir, que nadie necesitaba que Jesús le diga quién era quién, ni lo que había en el corazón de cada persona, porque Jesús lo conocía. Por lo tanto, el Señor sabía lo que había en el corazón de este hombre o de este muchacho. Y cuando el Señor usa la figura de este granjero y le dice: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás. Eso de mirar hacia atrás, hermano, tiene una carga simbólica, que no es simplemente mirar físicamente, sino que es volver el corazón atrás. Volver el corazón. Lo que en otras palabras el Señor está diciendo: no se puede seguirme y estar con un doblez de corazón, tener el corazón dividido entre desear agradarme a mí y seguir agradando a tus seres queridos, a tu familia, a tu entorno. Lo que el Señor está diciendo es: no se puede intentar agradarme a mí y quedar bien con todo el mundo. Es como la mujer de Lot. ¿Recuerdan a la mujer de Lot? Cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero espera a Lot y a su familia que se pongan a salvo. Pero el Señor le da esta orden y le dice: salgan rápido y sin mirar atrás. Sin mirar atrás. Pero dice que la mujer de Lot, antes de llegar al lugar donde estaban seguros, dice que ella miró hacia atrás. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lot tuvo que vender por kilo la sal después. Un chiste complicado, pastor, ese. Bueno, para ponerle un poco de humor al asunto. Pero dice que quedó convertida en una estatua de sal. ¿Por qué miró hacia atrás? ¿Porque simplemente quería ver la destrucción? ¿Porque tenía deseo de ver qué pasaba en ese lugar? No. Porque su corazón estaba dividido. Porque en su corazón ella añoraba ese lugar, porque ya se había compenetrado, porque ya había afectado su vida, había afectado su corazón. Entonces miraba atrás, pero miraba con un deseo de: no me gustaría irme de este lugar. O sea, estaba dividido entre el pensamiento de ponerse a salvo, de hacer lo que Dios quería que haga, pero todavía su corazón estaba allí en Sodoma, en Gomorra. Y el Señor dice: no se puede seguirme y tener el corazón todavía dividido. Entonces probablemente este hombre quizás necesitaba la aprobación familiar antes de decidir. Tenía miedo de la ruptura familiar o social porque no estaba listo para esta decisión irreversible y quería dejar una puerta abierta por las dudas. Por las dudas. Hablando de barcos, de barquitos y de lanchas, hay una expresión que dice quemar las naves. Quemar las naves. No recuerdo bien la historia que se me viene ahora a la mente, que es precisamente la historia de Alejandro Magno. Cuando él tenía que conquistar, ahí me va a fallar la memoria, pero creo que era esos lugares. No sé si Roma o un imperio importante. O África. Voy a buscar a ver en Google. No. Y él llega a ese lugar y dice que decide hacer ¿qué? Quemar las naves.
quema todos los barcos y los soldados y los capitanes y los generales. Dice, pero ¿y ahora cómo vamos a volver? Es que no, acá o conquistamos o nos morimos. Atrás no volvemos. Esa es una historia real, no es una leyenda. Entonces el Señor estaba diciendo, o me seguís o no me seguís. No podés dejar el barquito por las dudas que lo mío no funcione y bueno, entonces no quedaste tan mal con tu familia como diciendo, bueno, adivinen quién volvió acá. No. Si me vas a seguir, tenés que estar decidido a seguirme. Tu corazón tiene que estar completamente entregado. En realidad, entonces, el gran obstáculo no era la familia, sino una lealtad dividida. Porque Jesús no rechazaba el afecto familiar, rechazaba la indecisión disfrazada de cortesía. Rechazaba esa indecisión camuflada de no, yo quiero despedirme solamente. Entonces encontramos, hermanos, al mirar en detalle estos pasajes y nos damos cuenta que seguir a Jesús es más que simplemente un deseo que requiere plena confianza y por sobre todo un corazón totalmente entregado a Dios. En otras palabras, no puedo seguir a Jesús a mi manera. No puedo seguir a Dios como a mí me parece que debo seguirlo. La pregunta y la gran pregunta en esta noche es, ¿seguimos así al Señor? ¿Estamos entregándolo todo, renunciando a nuestro yo y sirviéndole de todo corazón? No me conteste, diría don Ramón. Pero pensemos, ¿estamos siguiendo así al Señor? Entregándolo todo, renunciando a todo, a nuestro yo, y siguiéndolo y sirviéndolo de todo nuestro corazón. Porque ¿sabe qué, querido hermano? Yo creo que no estoy a la altura de decir que sí. Yo no me considero que esté a la altura para decir yo sigo así al Señor. Yo sirvo así al Señor. Yo me he entregado así al Señor. Yo no creo estar a la altura. Porque a veces cuando miramos estos pasajes y pensamos, yo entonces no puedo seguir a Jesús. Yo entonces jamás podría seguir al Señor. ¿Cómo hago para seguirlo de esa forma, de esa manera? Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? El Señor a nosotros no nos pide perfección. Porque lo que nos enseñan estas historias de estos hombres no es que hay que ser perfecto para seguirle al Señor. Simplemente hay que decidir seguirlo sin excusas, con un corazón sincero, diciéndole, Señor, estoy lleno de errores. Muchas veces quizá puedo flaquear, Señor. Quizá en algún momento puedo dudar, Señor, pero estoy dispuesto. Yo quiero seguirte. Eso es lo que el Señor desea, sinceridad de corazón, porque en cada una de estas historias nosotros encontramos más hipocresía que verdad. Personas que decían que querían seguir al Señor, pero en realidad no estaban dispuestos a seguirlo. De hecho, cuando miramos la vida de los discípulos del Señor, podemos decir que ninguno estaba a esa altura. Ninguno estaba a la altura de seguir a Jesús, renunciando completamente a sí mismo, entregándolo todo, sirviéndole de todo corazón. Vemos a personas que en un momento le preguntaban al Señor qué iban a ganar, que en un momento se ponían a discutir para ver qué lugar iba a tomar uno, qué lugar iba a tomar otro. Vemos en esas personas imperfectas. Pero vemos en esas personas que sinceramente le dijeron que sí a Jesús. Y cuando en un momento uno de ellos se quiso poner en esa altura y decirle, Señor, todos estos te van a negar. Aleluya, pero ¿sabe qué? Yo no te voy a negar, dijo Pedro. Y el Señor le dijo, Pedro,
esta noche, antes de que el gallo cante. El gallo, hermano, no era un gallo que andaba por ahí dando vueltas y hacía ¿qué quiere qué? ¿Qué quiere qué? A veces tenemos esa idea del gallo, ¿sí o no? Yo he predicado en otras oportunidades de ese gallo, pero el público se renueva, diría Mirta. Entonces, no es ese gallo, era un soldado romano que anunciaba el cambio de guardia, se le decía el gallo. Entonces, antes de que ese soldado romano anuncie con una trompeta ese cambio de guardia, antes de que pase eso, Pedro ya le iba a negar 3 veces. Porque algunos dicen, Pedro después veía una gallina, veía un gallo y se deprimía. ¡Ah! No. Cuando uno se quiso poner a esa altura, el Señor le dijo, no, Pedro, no va a poder, pero tranqui, no pasa nada. No, Señor, no, todos te van a dejar menos yo. Y le negó 3 veces. Pero cuando una persona, un centurión romano, que vino delante de Jesús y le dijo, Señor, quiero que, si es posible, sanes a mi siervo. Y el Señor le dijo, bueno, vamos, voy a sanarlo. Y él le dijo, no, Señor, yo no soy digno, Padre, de que entres a mi casa. Tan solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque yo, Señor, tengo autoridad sobre soldados, y a uno le digo va, y a otro le digo ven, y viene. Y yo sé que si solamente tú dices la palabra, mi siervo sanará. Y el Señor dijo, wow, mira a este hombre romano y mira la fe que tiene de que yo puedo sanar. Mira la fe que tiene depositada en mí. Y alabó la fe de un centurión romano. Porque ¿saben qué, queridos hermanos? Jesús, el Señor, sigue mirando las disposiciones de nuestro corazón. Y tú puedes venir y tú puedes adorar al Señor y podemos seguirle al Señor y podemos servirle al Señor. Pero el Señor todavía sigue mirando si nosotros le amamos con un corazón entregado a Él. Si nosotros sinceramente, aún llenos de nuestros errores, y aunque muchas veces flaqueamos y aunque muchas veces nos equivocamos, estamos dispuestos a decirle, Señor, yo te voy a seguir, Señor, yo te voy a servir, Señor, yo quiero seguir adelante, dame otra oportunidad. Y ese es el Dios, y ese es el Cristo que restaura, ese es el Cristo que te fortalece, ese es el Cristo que te toma de la mano y te dice, hey, no caiga, porque yo te ayudo, vamos, no vas a poder solo, pero yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, déjame decirte algo, te dice el Señor, nadie podrá prevalecer en contra tuya, porque yo estoy contigo. Por lo tanto, queridos hermanos, ni siquiera sus discípulos estaban a la altura del llamado de Jesús, pero aceptaron el desafío. No se quedaron en el muelle, no se quedaron en el galpón, no se quedaron en la orilla, fueron mar adentro. Siguieron caminando, aceptaron decirle que sí a Jesús. Y mientras seguían caminando, fueron transformados por el Señor. Y mientras seguían caminando y mientras seguían siguiéndole al Señor y mientras seguían sirviéndole al Señor, el Señor los fue procesando, el Señor los llenó con su Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Fueron discípulos que le siguieron a Jesús hasta la muerte. Hasta la muerte. Salvo el apóstol Juan, que murió de viejito, todos los demás discípulos, los 11, contando a Pablo, murieron por la causa de Cristo. No lo hicieron por su fuerza. No lo hicieron porque eran los mejores hombres, eran los más preparados, eran los más capaces. No. Lo hicieron porque eran personas que habían sido procesados por el Señor. Porque estaban llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Porque el Señor mismo les había dicho, van a recibir el Espíritu Santo y me van a ser testigo hasta la muerte. Por lo tanto, quizás en este año, hermano, no necesitamos prometerle al Señor una vez más, Señor, este año no te voy a fallar. Quizás lo único que necesitamos es soltar amarras, soltarnos en las manos del Señor
no saberlo todo, no tener todo resuelto, pero tampoco decirle al Señor, Señor, primero deja que, y empezar a decirle al Señor, Señor, yo voy contigo. Señor, yo quiero seguirte. Señor, si te sirvo, Padre, usa mi vida. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. El desafío, hermanos, es aceptar el llamado de Jesús. El desafío es decirle que sí a Jesús cada día de nuestras vidas. No le decimos una vez que sí al Señor, se lo decimos cada día de nuestra vida. Cuando todo nos sale bien, cuando sentimos que somos los mejores discípulos de Cristo, los mejores cristianos, y cuando sentimos que le erramos feo, que le negamos como Pedro al Señor, que dijimos lo que no teníamos que decir, que hicimos lo que no teníamos que hacer, también allí es un momento para decirle, pero Señor, te voy a seguir. Voy a seguir, Señor, te voy a seguir. Voy a seguir siguiéndote con todos mis errores, con todos mis fracasos, porque yo sé que tú todavía tienes propósito, porque el Señor te ha diseñado no para que te quedes en una orilla, no para que te quedes y seas observado y seas mirado, no para que te quedes en un galpón, no para que te quedes en el muelle. El Señor te ha diseñado para que salgas. El Señor te ha diseñado para que veas su gloria, su poder en la inmensidad del océano, del mar, del horizonte, a donde el Señor te quiera llevar, a nuevos puertos, a nuevas orillas, a nuevas experiencias. Pero fuiste diseñado con el propósito de conocer al Señor, de seguirlo y de servirlo. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.